Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de Cain. La sombra de la serpiente. De Rick Riordan. 9. Sadie. Se hace para una pelea de lava. Me había vuelto una experta en visitar la residencia de ancianos de los dioses, lo cual es una descripción muy triste de mi vida. La primera vez que Carter y yo llegamos allí, fue después de recorrer el río de la noche, caer por una catarata ígnea y casi acabar muertos en un lago de lava. Desde entonces, había descubierto que bastaba con pedir a Isis que me transportase, ya que ella podía abrir portales hacia distintas zonas de la Duat. De todas formas, la verdad era que tratar con Isis resultaba casi tan fastidioso como nadar en un mar de llamas. Después de hablar con Carter por medio de mi Sapti, me encontré con Sia al borde de un acantilado de caliza que caía sobre el río Nilo. En Egipto ya era mediodía. Sobreponerme al desfase portalario me había costado más de lo previsto. Después de ponerme una ropa más apropiada que la que traía, había comido algo rápido y hablado de estrategia con Amos en un rincón del Salón de las Eras. A continuación, Sia y yo habíamos regresado a la superficie, y ahora estábamos en las ruinas de una ermita dedicada a Isis, junto al río y un poco al sur del Cairo. Era un buen lugar para invocar a la diosa, pero no teníamos mucho tiempo. Sia volvía a llevar puesto su uniforme de combate, pantalones de camuflaje y un top de color aceituna. Llevaba el báculo a la espalda y la varita en el cinturón. Tenía las manos metidas en su mochila, comprobando las provisiones por última vez. ¿Qué ha dicho Carter?, preguntó. Para que veas, querido hermano. Me había apartado de Sia antes de contactar contigo, así que no pudo oír ninguna de mis guasas. En serio, no soy tan mala. Le conté lo que habíamos hablado, pero no pude reunir el valor para revelarle que el espíritu de mi madre corría peligro. Desde mi conversación con Anubis ya conocía el problema a grandes rasgos, claro, pero saber que nuestra madre estaba acurrucada contra un acantilado en algún lugar de la Duat, resistiéndose al arrastre de la sombra de la serpiente, bueno, esa información me había alojado en el pecho como una bala. Si hacía ademán de tocarla, tenía miedo de que llegase a mi corazón y me matase. Le hablé de mi malvado amigo fantasma, el tío Vinny, y de nuestra intención de pedirle ayuda. Sia puso cara de horror. ¿Sedne? Pero... Sedne. Carter ya es consciente de lo. Sí. ¿Y se lo ha sugerido Todd? Sí. ¿Y de verdad pretendéis hacerlo? Sí. Desvió la mirada en hilo abajo. Tal vez estuviese pensando en su pueblo natal, que se había erguido a orillas del río hasta que lo destruyeron las fuerzas de Apophis. Tal vez estuviese imaginando lo que sería que toda su tierra natal se precipitara al mar del caos. Esperaba que me dijese que nuestro plan era demencial. Pensé que tal vez me abandonaría y regresaría al gnomo primero. Pero me imagino que ya se había acostumbrado a la familia Kane, pobre chica. A esas alturas, ya debía de saber que absolutamente todos nuestros planes eran demenciales. Bien, dijo. ¿Cómo llegaremos a ese hogar del jubilado para dioses? Un momentín. Cerré los ojos y me concentré. Yuhu, Isis. Pensé. ¿Hay alguien en casa? Sadie, respondió la diosa al instante. Apareció en mi mente como una mujer majestuosa, con el cabello negro trenzado. Llevaba un vaporoso vestido blanco. Sus alas de arcoíris titilaban igual que la luz del sol al atravesar el agua. Limpia. Me apeteció darle una bofetada. Vaya, dije. Pero si es mi buenísima amiga, la que decide con quién puedo verme y con quién no. Aún tuvo el morro de fingir sorpresa. ¿Te refieres a Anubis?
premio, a la primera. Debería haberlo dejado ahí, ya que necesitaba la ayuda de Isis. Pero verla ahí flotando, toda brillante y regia, me puso más furiosa que nunca. ¿Cómo puedes tener la cara tan dura? ¿Qué es eso de conspirar a mis espaldas para que Anubis no se acerque a mí? ¿Se puede saber a ti qué te importa? Sorprendentemente, Isis no perdió los nervios. Sadie, hay cosas que no comprendes. Existen normas. ¿Normas? Pregunté. El mundo a punto de acabarse, ¿y a ti te preocupa que la gente murmulle si me ve por ahí con el chico equivocado? Isis juntó las yemas de los dedos, formando un triángulo. Los dos asuntos están más relacionados de lo que crees. Las tradiciones de la Maat deben respetarse, o vencerá el caos. Los inmortales y los mortales solo pueden interactuar de maneras muy determinadas y específicas. Además, no te conviene distraerte. Estoy haciéndote un favor. Un favor. Salté. Si quieres hacerme un favor de verdad, necesitamos llegar a la cuarta casa de la noche, la casa de descanso, acresoleados o como quieras llamarla. Y luego, deja de meterte en mi vida privada. A lo mejor estuve demasiado brusca, pero es que Isis se había pasado 3 pueblos. Además, porque tenía que ir de puntillas con una diosa que una vez había alquilado espacio en mi cabeza. Isis debería conocerme mejor. La diosa suspiró. Sadie, la intimidad con los dioses es peligrosa. Debe regularse con la mayor cautela. Lo sabes de sobra. Tu tío aún está contaminado por su experiencia con Seth. Incluso tu amiga sí está sufriendo. ¿A qué te refieres?, pregunté. Si nos fundimos, lo entenderás, me aseguró Isis. Tendrás la mente clara. Ya hace tiempo que deberíamos estar unidas y combinar nuestras fuerzas. Y ahí llegaba la charla publicitaria. Cada vez que llamaba a Isis, ella insistía en que nos fundiéramos como habíamos hecho una vez, mortal y Dios habitando un solo cuerpo y actuando con una sola voluntad. Yo siempre le decía que no. O sea, respondí, que la intimidad con los dioses es peligrosa, pero tú te mueres de ganas de unir fuerzas conmigo otra vez. Menos mal que te preocupa mi seguridad. Isis entrecerró los ojos. Nuestra situación es distinta, Sadie. Necesitas mi poder. Lo cierto es que, tentarme, me tentaba. Tener a mi mando el inmenso poder de una diosa era todo un subidón. Siendo el ojo de Isis me sentiría confiada, imparable y absolutamente intrépida. Un poder como ese podía crear adicción, y ahí estaba el problema. Isis podía ser una buena amiga, pero sus objetivos no siempre eran lo que más convenía al mundo de los mortales, o a Sadie Kane. Ella actuaba por lealtad a su hijo Horus. Haría cualquier cosa para verlo sentado en el trono de los dioses. Era ambiciosa, vengativa, sedienta de poder y envidiosa de quien pudiera tener más magia que ella. Afirmaba que mi mente se aclararía si la dejaba entrar. Lo que quería decir en realidad es que empezaría a ver las cosas a su manera. Sería más difícil aislar mis pensamientos de los suyos. A lo mejor, hasta llegaba a creer que mantenernos separados a Anubis y a mí era la decisión correcta. ¡Qué idea más horripilante! Por desgracia, en lo de unir nuestras fuerzas tenía razón. Tarde o temprano tendríamos que hacerlo. No había otra forma de que yo tuviese el poder suficiente para desafiar a Apophis. Pero aún no había llegado el momento. Quería seguir siendo Sadie Kane todo el tiempo que fuese posible, yo sola, con mi maravillosa personalidad y sin ninguna diosa autoestopista. Pronto, dije a Isis. Antes tengo unas cosas que hacer. Necesito estar segura de que mis decisiones son solo mías. Venga, ¿qué me dices de ese portal a la casa de descanso? A Isis se le daba muy bien poner cara de sentimientos heridos y reproche al mismo tiempo, lo que debió de convertirla en una madre aterradora. Casi sentí pena por Horus. Sadie Kane, dijo, eres mi mortal favorita,
mi maga elegida. Y, aún así, no confías en mí. No me molesté en negarlo. Isis conocía mis sentimientos. La diosa separó los brazos en gesto de resignación. Muy bien. Pero la senda de los dioses es la única respuesta. Para todos los Cain, y también para ella, añadió, señalando hacia con la barbilla. Tendrás que darle consejos, Sadie. Debe aprender la senda muy deprisa. ¿A qué te refieres? Volví a preguntar. Habría dado cualquier cosa porque dejara de hablarme con acertijos. A veces los dioses pueden ser así de insoportables. Si era una maga mucho más experta que yo. No sabía qué consejos podría darle. Además, ella era elementalista de fuego. Toleraba a los Cain, pero nunca había mostrado ni el menor interés en seguir la senda de los dioses. Buena suerte, dijo Isis. Espero tu llamada. La imagen de la diosa se onduló y desapareció. Cuando abrí los ojos, un rectángulo de oscuridad con la forma de una puerta flotaba en el aire. Sadie. Preocuparme, dijo Sia. Llevabas tanto rato callada que empezaba a... Pues tranquila. Forcé una sonrisa. Es que a Isis le gusta charlar. Próxima parada, la cuarta casa de la noche. Si tengo que ser sincera, nunca he entendido del todo la diferencia entre los portales de arena remolinada que abrimos los magos empleando artefactos y las puertas de oscuridad que pueden conjurar los dioses. A lo mejor es que los dioses utilizan una red inalámbrica más avanzada. A lo mejor es solo que tienen una puntería más fina. Sea por lo que sea, el portal de Isis funcionó con mucha más precisión que el que había abierto yo para llegar al Cairo. Nos dejó en el mismo vestíbulo de acres soleados. Tan pronto como lo vimos cruzado, Sia miró a nuestro alrededor y frunció el ceño. ¿Dónde se ha metido todo el mundo? Buena pregunta. Habíamos llegado a la residencia para dioses ancianos correcta. Estaban las mismas macetas con plantas, el mismo recibidor inmenso por cuyas ventanas se veía el lago de fuego y las mismas columnas alineadas de piedra caliza, recubiertas por carteles de ancianos sonrientes y lemas como, ¿estos son tus siglos dorados? Sin embargo, no había nadie atendiendo el puesto de enfermería. Los portazueros estaban apiñados en un rincón como si cuchichearan entre ellos. Los sofás estaban vacíos. En las mesitas de café había partidas sin acabar de damas o de cenet. Uf, cómo odio el cenet. Yo había clavado la mirada en una silla de ruedas, preguntándome dónde habría ido su ocupante, cuando de pronto la silla estalló en llamas y se desplomó en el suelo en forma de cuero chamuscado y acero semiderretido. Trastabillé hacia atrás. A mis espaldas, Sia tenía una bola de fuego candente en la mano. Sus ojos eran tan esquivos como los de un animal acorralado. ¿Te has vuelto loca? Grité. ¿Qué estás? Lanzó su segunda bola de fuego al puesto de enfermería. Un jarrón lleno de margaritas explotó en una nube de pétalos en llamas y esquirlas de cerámica. Sia. No daba muestras de oírme. Invocó otra bola de fuego y apuntó hacia los sofás. Debería haberme puesto a cubierto. No estaba preparada para morir salvando mobiliario mal tapizado, pero corrí hacia ella y le agarré la muñeca. Sí, ya basta. Me lanzó una mirada encendida, y no lo digo del todo como metáfora. Sus iris se habían convertido en coronas de fuego anaranjado. Era aterrador, por supuesto, pero me mantuve firme. Durante el año anterior me había acostumbrado bastante a las sorpresas. Al fin y al cabo, mi gata era una diosa, mi hermano podía convertirse en halcón y Félix hacía salir pingüinos de la chimenea varias veces por semana. Sia, dije con firmeza. No podemos incendiar la residencia. ¿Qué se te ha metido en la cabeza? La confusión asomó por un instante a sus facciones. Dejó de forcejear. Sus ojos volvieron a la normalidad.
Contempló la silla de ruedas derretida y luego los restos humeantes del ramo de flores que habían caído a la alfombra. ¿Yo he decidido que esas margaritas merecían la muerte? Terminé su pregunta. Sí, eso has hecho. Extinguió su bola de fuego, y menos mal, porque ya empezaba a hornearme la cara. Lo siento, susurró. Creía que lo tenía controlado, ¿controlado? Le solté la mano. ¿Quieres decir que últimamente has lanzado muchas bolas de fuego? Seguía pareciendo desconcertada, su mirada vagaba por todo el vestíbulo. No, bueno, tal vez. Últimamente tengo lagunas de memoria. Cuando vuelvo en mí, no recuerdo lo que he estado haciendo. ¿Igual que ahora? Asintió. Amos dijo. Al principio pensaba que podía ser un efecto secundario de pasar tanto tiempo en aquella tumba. Ah, la tumba. Durante meses, se había estado atrapada en un sarcófago acuoso mientras Susapti daba vueltas por ahí haciéndose pasar por ella. El lector jefe Iskandar había pensado que así protegería la sea auténtica de Set, de Apophis. Aún no lo teníamos claro. En todo caso, a mí no me pareció una idea muy genial para venir de un mago de 2000 años de edad y supuestamente sabio. En su letargo, se había soportado unas pesadillas horribles en las que veía a su pueblo ardiendo y a Apophis destruyendo el mundo. Supongo que podían haberle provocado un estrés postraumático de AUPA. Dices que Amos lo pensaba al principio, señalé. Entonces, ¿la historia no acaba ahí? Sia desvió la mirada a la silla derretida. La luz del exterior pintó su cabello del color del hierro oxidado. Estuvo aquí, musitó. Pasó eones aquí, atrapado. Me costó un momento procesarlo. ¿Te refieres a Ra? Se sentía solo y desgraciado, dijo. Le habían obligado a abdicar su trono. ¿Abandonó el mundo mortal y perdió las ganas de vivir? Di un pisotón para apagar una margarita que aún ardía en la alfombra. No sé, Sia. Cuando lo despertamos, parecía bastante contento. Cantaba, sonreía y tal. No. Sia se acercó a las ventanas, como atraída por el precioso paisaje de azufre. Su mente sigue dormida. He pasado tiempo con él, Sadie. He visto las caras que pone mientras duerme. Le he oído gimotear y murmurar. Ese cuerpo viejo es una jaula, una cárcel. ¿El auténtico Ra está atrapado en su interior? Ahora sí que empezaba a preocuparme. ¿De las bolas de fuego podía ocuparme? De los desvaríos incoherentes, no tanto. Supongo que tiene sentido que simpatices con Ra, aventuré. Tú eres elementalista del fuego, y él viene a ser un dios ardiente. Tú estuviste atrapada en esa tumba, y Ra en una residencia de ancianos. Puede que sea lo que te ha provocado el episodio de ahora. Este lugar te ha recordado a tu propia cárcel. Ahí me tenéis, Sadie Kane, psicóloga aficionada. ¿Y por qué no? En Londres había pasado mucho tiempo diagnosticando a mis enloquecidas colegas Liz y Emma. Sia tenía la mirada fija en el lago de llamas. Tuve la sensación de que tal vez mi intento de terapia no había resultado demasiado terapéutico. Amos intentó ayudarme, dijo. ¿Sabe por lo que estoy pasando? Me lanzó un conjuro para centrar mi mente, pero negó con la cabeza. Va peor. Hoy es el primer día que no cuido de Ra desde hace semanas y, cuanto más rato paso con él, más se me emborronan los pensamientos. Ahora, cuando invoco el fuego, me cuesta controlarlo. Me pasa hasta con los hechizos más fáciles, los que llevo años haciendo, aplico demasiado poder. Si ocurriera mientras no tengo el control. Comprendí el miedo que había en su voz. Los magos tenemos que ir con pies de plomo cuando lanzamos hechizos. Si canalizamos demasiada energía, podemos agotar nuestras reservas sin darnos cuenta. Y entonces el hechizo se alimentaría directamente de la fuerza vital del mago, con desagradables consecuencias. Tendrás que darle consejos, había dicho Isis.
Debe aprender la senda muy deprisa. Empecé a componer un pensamiento incómodo. Recordé lo mucho que se había alegrado Ra al conocer a Sia, y cómo había intentado entregarle el último escarabajo que le quedaba. Había balbuceado sin parar sobre zarigüeyas, tal vez refiriéndose a Sia. Y ahora ella empezaba a identificarse con el viejo dios, hasta el punto de pegar fuego a la residencia de ancianos donde había estado retenido tanto tiempo. No podía ser buena señal. Pero, ¿qué consejos iba a darle sin tener ni idea de lo que ocurría? Las palabras de Isis rebotaron en mi cabeza: la senda de los dioses era la respuesta para todos los Cain. Sia estaba sufriendo. Amos seguía contaminado desde sus días unido a Set. Sia, vacilé. Dices que Amos sabe por lo que estás pasando. ¿Por eso ha pedido a Bas que cuide hoy de Ra? Para que tú puedas pasar tiempo lejos del dios solar. Sí, supongo. Controlé mi respiración antes de hacerle la pregunta difícil. En la sala de guerra, Amos ha dicho que a lo mejor tenía que usar otros métodos para combatir a sus enemigos. ¿No habrá? ¿No habrá tenido algún problema con Set? Sia no se atrevió a mirarme a los ojos. Sadie, le prometí, oh, dioses de Egipto. ¿Está invocando a Set? ¿Canaliza el poder de ese dios, después de todo lo que le hizo? Dime que no es verdad. No respondió, lo cual era una respuesta en sí misma. Levanté la voz. ¿Acabará dominado? Si los magos rebeldes se enteran de que el lector jefe está jugueteando con el dios del mal, como se temían. Set no es solo el dios del mal, me recordó Sia. Es el lugarteniente de Ra. Antes defendía al dios solar de Apophis. ¿Crees que eso lo mejora en algo? Agité la cabeza, incrédula. ¿Y ahora Amos cree que tú tienes problemas con Ra? Piensa que Ra está intentando. Yo. Señalé con un dedo la cabeza de Sia. Sadie, por favor, su voz se deshizo en un hilillo de sufrimiento. Supongo que no era justo que la presionase. Parecía incluso más confundida que... Aún así, no me gustaba nada la idea de que Sia estuviese tan desorientada. Faltando tan poco para nuestra batalla final. Sufriendo desmayos, lanzando bolas de fuego al azar, perdiendo el control de su propio poder. Y aún era peor la posibilidad de que Amos tuviese algún tipo de vínculo con Set, de que hubiese dejado volver a entrar a ese dios horrible en su cabeza por iniciativa propia. La perspectiva me hizo un tit en la garganta, un nudo de Isis. Me imaginé a mi viejo enemigo Michel Desjardins torciendo el gesto. N. Oyes, Buspas, Sadie Kane. Esto es lo que trae consigo la senda de los dioses. Por eso se prohibió esa magia. Di un puntapié a los restos fundidos de la silla de ruedas. Una ruedecita doblada chirrió y se balanceó. Tendremos que dejar aparcada esta conversación, decidí. Se nos acaba el tiempo. En fin, ¿dónde se han metido todos los abueletes? Sia señaló por la ventana. Ahí, dijo con calma. Están pasando el día en la playa. Bajamos caminando a la playa de arenas negras que bordeaba el lago de fuego. Yo no habría elegido ese sitio para pasar unas vacaciones, pero los ancianos dioses estaban relajados en sus tumbonas, bajo sombrillas de colores vivos. Había otros roncando sobre sus toallas de playa o sentados en sillas de ruedas, contemplando el paisaje hirviente. Una diosa arrugada con cabeza de pájaro, vestida con bañador de una pieza, construía una pirámide de arena. Dos ancianos, que supuse que eran dioses del fuego, se habían metido hasta la cintura en el oleaje ígneo, y reían mientras se salpicaban las caras con lava el uno al otro. Tauret, su cuidadora, sonrió al ver que nos acercábamos. Sadie. Me llamó. Esta semana vienes pronto. Y te has traído a una amiga. Normalmente, no me habría quedado allí plantada mientras una hipopótamo erguida sobre dos patas embestía hacia mí para darme un abrazo,
pero a Tauret ya le tenía cogido el tranquillo. Había cambiado sus zapatos de tacón por chancletas, pero aparte de eso llevaba puesto su habitual uniforme blanco de enfermera. El maquillaje y el pintalabios estaban aplicados con tacto, para ser una hipopótamo, y llevaba la tupida melena negra recogida bajo una cofia. Su blusa, demasiado pequeña, se abría por abajo para revelar una barriga gigantesca, tal vez un signo de embarazo permanente por ser la diosa de los partos, o tal vez un signo de haber comido demasiados pastelitos. Nunca había estado segura del todo. Me abrazó sin destrozarme los huesos, cosa que agradecí mucho. Su perfume de lilas me recordaba a mi abuela, y el matiz de azufre en su ropa me recordó a mi abuelo. Tauret, dije, Estacia Racid. La sonrisa de Tauret se marchitó. Ah, oh, ya veo. Nunca había visto tan inquieta a la diosa hipopótamo. ¿Podía haberse enterado de que se acababa de fundir la silla de ruedas y pegar fuego a sus margaritas? Cuando el silencio empezaba a hacerse incómodo, Tauret recobró la sonrisa. Perdón, sí. Hola, Sia. Es que pareces. Bueno, ¿qué más da? ¿También eres amiga de Bes? Esto, en realidad, no, reconoció Sia. O sea, supongo que sí, pero hemos venido para cumplir una misión, Tercie. Las cosas en el mundo de arriba están un poco revueltas. Le conté a Tauret la historia de los magos rebeldes, los planes de ataque de Apophis y nuestra loca estratagema para encontrar la sombra de la serpiente y pisotearla hasta la muerte. Tauret dio una palmada con sus manos de hipopótamo. ¡Ay, madre! ¿El día del juicio es mañana? Teníamos bingo el viernes por la noche. ¿Qué decepción se van a llevar los pobres? Miró a lo largo de la playa hacia sus ceniles protegidos, algunos de los cuales babeaban en sueños. Comían arena negra o trataban de entablar conversación con la lava. Tauret suspiró. Supongo que es mejor que no se lo cuente. Llevan eones viviendo aquí abajo, olvidados por el mundo mortal, y ahora les tocará sucumbir junto a todos los demás. No se merecen ese destino. Me entraron ganas de recordarle que ese destino no se lo merecía nadie, ni mis amigos, ni mi familia, y desde luego tampoco una brillante joven llamada Sadie Kane, que tenía toda la vida por delante. Pero Tauret era tan bondadosa que no quise quedar como una egoísta. Ella no estaba preocupándose por sí misma, sino por los dioses marchitos de los que cuidaba. Aún no nos hemos rendido, le prometí. Pero, menudo plan. Tauret tuvo un escalofrío que provocó un maremoto de fofa carne de hipopótamo. Es imposible. Igual que revivir al dios solar. Pregunté. Admitió el argumento encogiéndose de hombros. Muy bien. Querida. Reconozco que habéis conseguido lo imposible otras veces. Pero aún así, miró de reojo hacia, como si la presencia de mi amiga la incomodara. Bueno, seguro que sabéis lo que hacéis. ¿En qué puedo ayudaros? ¿Podemos ver aves? Le pedí. Claro que sí, pero me temo que está igual. Abrió el camino por la playa. Durante los últimos meses había ido a visitar aves por lo menos una vez a la semana, así que ya conocía de vista a muchos de los dioses ancianos. Vi a Ket, la diosa. Rana, posada en una sombrilla como si fuese un nenúfar. Su lengua salió disparada para capturar algo en el aire. ¿En la duata había moscas? Más allá, vi al dios ganso Gengenber, cuyo nombre, no es broma, significa el del gran graznador. La primera vez que me lo dijo Tauret, poco me faltó para escupir todo el té de golpe. Su suprema graznidad se bamboleaba por la playa, graznando a los otros dioses y despertándolos del susto. Pero, con cada visita, el grupo cambiaba. Algunos dioses desaparecían y llegaban otros nuevos, dioses de ciudades que ya no existían, dioses que habían tenido un culto durante siglos antes de ser reemplazados, dioses tan viejos que habían olvidado sus propios nombres.
La mayoría de las civilizaciones dejaban atrás trozos de cerámica, monumentos o literatura. Egipto era tan antiguo que había dejado atrás un vertedero lleno de dioses. A mitad de playa, pasamos junto a los dos vejetes que habían estado salpicándose con lava. Ahora forcejeaban, metidos en el lago hasta la cintura. Uno estaba aporreando al otro con una mientras farfullaba. El pudín es mío. Mío. Oh, no, dijo Tauret. Abrazafuegos y Pie Caliente ya se han enganchado otra vez. Contuve una carcajada. ¿Pie Caliente? ¿Qué clase de nombre es ese para un dios? Tauret se concentró en el oleaje de llamas, como si buscara la forma de recorrerlo sin acabar incinerada. Son dioses de la sala del juicio, querida. Pobrecillos. Antes eran 42, cada uno encargado de dictar sentencias sobre un delito distinto. Hasta en los viejos tiempos, nadie se sabía los nombres de todos. Ahora, se encogió de hombros. Están más que olvidados, qué pena. Abrazafuegos, que es el de era el dios de los robos. Me temo que el trabajo le volvió paranoico. Siempre cree que Pie Caliente le ha robado el pudín. Tendré que ir a separarlos. Yo me encargo, dijo Sia. Tauret respondió con tirantez. ¿Tú, querida? Me dio en la nariz que Tauret no había tenido la intención de decir, querida. El fuego no supondrá un problema, le aseguró Sia. ¿Seguid vosotras dos? Yo no sabía cómo podía estar tan segura. Quizá era solo que prefería darse un chapuzón en las llamas que ver a Bess tal y como estaba ahora. Si era eso, no me extrañaba. La experiencia era perturbadora. En cualquier caso, Sia fue a zancadas hasta la orilla y se metió directa en el lago, como una socorrista ignífuga de los vigilantes de la playa. Tauret y yo seguimos caminando en paralelo a la orilla. Llegamos al embarcadero donde habíamos amarrado la barcaza solar de Ra la primera vez que Carter y yo visitamos aquel lugar. Bess estaba al final del muelle, sentado en una cómoda silla de cuero que Tauret debía de haberle traído a propósito. Llevaba una camisa bayana limpia, roja y azul, y pantalones cortos de color caqui. Tenía la cara más chupada que la primavera anterior, pero por lo demás estaba igual, la misma maraña de pelo moreno desaliñado, la misma crin hirsuta que tenía por barba y la misma cara grotesca y adorable que me recordaba a la de un perro pug. Pero el alma de Bess no estaba. El dios tenía la mirada perdida en el lago, y no reaccionó cuando me arrodillé a su lado y le cogí su mano peluda. Recordé la primera vez que Bess me había salvado la vida, cuando me recogió con su limusina llena de basura, me llevó al puente de Waterloo y espantó a los dos dioses que estaban persiguiéndome. Había saltado del coche sin más ropa que un bañador de slip marca Speedo y había gritado, "UH". Sí, había sido un amigo de verdad. Querido Bess, dije, vamos a intentar ayudarte. Le expliqué todo lo que había ocurrido desde mi última visita. Sabía que no me oía. Desde que le habían robado el nombre secreto, su mente no estaba allí dentro. Pero hablarle me hacía sentir mejor a mí. Tauret se sorbió la nariz. Yo sabía que la diosa amaba a Bess desde hacía muchísimo tiempo, aunque Bess no siempre había correspondido sus sentimientos. Nadie cuidaría mejor de Bess que ella. Oh, Sadie, la diosa hipopótamo se secó una lágrima. Si de verdad pudieras ayudarle, yo haría cualquier cosa. Pero, ¿cómo puede ser? Las sombras, respondí. Un coleguita llamado Setne encontró la forma de usar las sombras en un hechizo de execración. Si la Seut es una copia de seguridad del alma, y si la magia de Setne pudiese utilizarse a la inversa. Los ojos de Tauret se abrieron más. ¿Crees que podrías traer a Bess de vuelta por medio de su sombra? Sí. Sé que parecía de locos, pero había que tener fe. Habiéndoselo dicho en voz alta a Tauret, que quería Bess incluso más que yo, bueno,
ahora no podía fallarle. Además, si lo lográbamos con Bess, ¿qué más podríamos hacer? A lo mejor la misma magia servía para volver a poner en forma al dios Olarra. Pero lo primero era lo primero. Tenía intención de cumplir la promesa que le había hecho al dios enano. Pero hay una complicación, seguí diciendo. Esperaba que pudieses ayudarme a encontrar la sombra de Bess. Yo no sé casi nada de los dioses, Zeus y esas cosas. Por lo que tengo entendido, lo normal es que las escondáis. Tauret se removió, inquieta, haciendo crujir los tablones del muelle bajo sus pies. Bueno, sí. Confiaba en que se parecieran un poco a los nombres secretos, insistí. Como no puedo preguntarle a Bess dónde tiene guardada su sombra, se me había ocurrido consultar con la persona que mejor le conoce. He pensado que si lo podía saber alguien más, tenías que ser tú. Ver sonrojarse a un hipopótamo es bastante raro. Casi dio a Tauret una apariencia delicada, dentro de su enormidad. Yo, una vez vi su sombra, reconoció. Fue durante uno de los momentos más bonitos que pasamos juntos. Estábamos sentados en la muralla del templo de Sais. ¿Perdona? Es una ciudad que hay en el delta del Nilo, explicó Tauret. Allí vive una amiga nuestra, la diosa de la casa Neit. Le gustaba que Bess y yo la visitáramos para sus cacerías. Nosotros, le hacíamos de batidores. Me imaginé a Tauret y Bess, dos dioses con superpoderes de fealdad, pisoteando los marjales mientras gritaban, para hacer salir bandadas de codornices. Decidí reservarme esa imagen para mí. El caso, continuó Tauret, es que una noche, después de cenar, Bess y yo estábamos sentados a solas en la muralla del templo de Neit, viendo salir la luna sobre el río Nilo. Tauret contempló al dios enano con tanta adoración que no pude evitar imaginarme a mí misma sobre la muralla de ese templo, compartiendo una velada romántica con Anubis, no, con Gold. No. Arg. Mi vida era un infierno. Suspiré, desdichada. Continúa, por favor. No hablábamos de ninguna cosa en particular, rememoró Tauret. Estábamos cogidos de la mano, nada más. Pero me sentí tan unida a él. Por un instante, al mirar la pared de adobe que teníamos al lado, vi la sombra de Bess a la luz de las antorchas. Normalmente los dioses no tenemos nuestras sombras tan cerca. Debía de confiar muchísimo en mí para revelarla. Le pregunté por ella y se rió. Me dijo, este es un buen sitio para mi sombra. Me parece que voy a dejarla aquí. Así. Podrá ser feliz siempre, aunque yo no lo sea. La historia era tan dulce y triste que se me hizo casi insoportable. Playa arriba, el viejo dios abrazafuegos gritó algo acerca de un pudín. Sia estaba de pie en el lago, intentando mantener apartados a los dos dioses mientras ellos la salpicaban con lava desde ambos lados. Lo más raro era que no parecía molestarle. Me volví hacia Tauret. Esa noche en Sais fue hace mucho tiempo. Hace unos pocos milenios. Se me cayó el alma a los pies. ¿Hay alguna posibilidad de que la sombra aún esté allí? La diosa se encogió de hombros, indecisa. Sais fue destruida hace siglos. El templo ya no está. Los granjeros derribaron los viejos edificios y usaron el adobe como fertilizante. Ahora casi todo aquello vuelve a ser terreno pantanoso. Maldición. Nunca había sido muy aficionada a las ruinas egipcias. De vez en cuando, yo misma había estado tentada de derrumbar algún templo. Pero esta vez deseé que las ruinas hubiesen sobrevivido. A esos granjeros habría que darles un buen tirón de orejas. Entonces, ¿no hay esperanza? Pregunté. Ah, siempre hay esperanza, dijo Tauret. Podrías recorrer la zona mientras llamas a la sombra. ¿Debes? Tú eres amiga suya. Debería acudir a ti, si es que aún anda por allí. Y si Nate sigue en la zona, a lo mejor puede ayudarte. Bueno,
A no ser que decida darte casa. Preferí no contemplar esa posibilidad. Ya tenía bastantes problemas. Habrá que intentarlo. Si logramos encontrar la sombra y desarrollamos el hechizo adecuado, pero Sadie, me interrumpió la diosa, no os queda tiempo. ¿Tenéis que detener a Apophis? ¿Cómo vais a ayudar a Bes también? Miré al dios enano. Entonces me incliné para darle un beso en su frente rugosa. Se lo prometí, dije. Además, vamos a necesitarle si queremos ganar. ¿De verdad lo creía? Era muy consciente de que Bes no podría espantar a Apophis gritándole, sin más, por muy horrendo que estuviese con su bañador espedo. En el tipo de batalla que íbamos a librar, ni siquiera estaba segura de que tener a otro dios de nuestro lado fuese a cambiar nada. Y todavía confiaba menos en que nuestra idea de la sombra inversa pudiese funcionar con Ra. Pero con Bes sí que debía intentarlo. Si el mundo iba a acabar 2 días después. No tenía la menor intención de morir sin saber que había hecho todo lo posible para salvar a mi amigo. De todas las diosas que había conocido, Tauret era la que mejor podía entender mis motivos. Apoyó las manos en los hombros de Bes, en actitud protectora. Siendo así, Sadie Kane, te deseo suerte. Por Bes y por todos nosotros. La dejé en el embarcadero, de pie tras la silla de Bes, como si los dos dioses disfrutaran juntos de un atardecer romántico. Volví a la playa con Sia, que estaba sacudiéndose ceniza del pelo. Salvo por un par de quemaduras en los pantalones, parecía ilesa. Señaló a Abrazafuegos y Pie Caliente, que volvían a portarse bien en la lava. No son tan malos, dijo Sia. Es que les falta un poco de atención. Como a una mascota, dije, o a mi hermano. Sia hasta sonrió. ¿Tienes la información que necesitabas? Creo que sí, respondí. Pero antes tenemos que ir a la sala del juicio. Ya es casi la hora de que empiecen con Setne. ¿Cómo llegaremos? Preguntó Sia. ¿Usando otro portal? Miré hacia la orilla opuesta del lago de fuego, rumiando ese problema. Recordé que la sala del juicio se hallaba en una isla de ese mismo lago, pero la geografía de la Duat es un poco esquiva. Podría ser que estuviese en un nivel distinto de la Duat, o que el lago abarcara 100.000 millones de kilómetros. No me apetecía mucho bordear la orilla recorriendo territorio desconocido, ni tampoco echarme a nadar. Y lo que menos me apetecía de todo era volver a discutir con Isis. Entonces vi algo que se abría paso entre las olas llameantes, la familiar silueta de un barco de vapor acercándose, con sus 2 chimeneas gemelas soltando un luminoso humo dorado y su rueda de palas batiendo la lava. Mi hermano, gracias al cielo, estaba como una regadera. Problema resuelto, dije hacia. Nos recoge Carter.